en los cielos antiguos, donde los signos no eran solo símbolos sino fuerzas vivas que respiraban entre las constelaciones, Géminis nació como el portador de la dualidad sagrada, dos voces en un mismo espíritu, dos miradas que atravesaban la realidad desde ángulos imposibles de reducir. Mientras otros signos avanzaban con paso firme y una sola dirección, Géminis danzaba, mutaba, preguntaba, comprendía y volvía a empezar. Era el viento que no se deja atrapar, el pensamiento que no se deja encerrar. Pero en los salones de lo simple, donde la rigidez se disfraza de certeza, comenzó la burla. Se decía que Géminis era inconstante, superficial, indeciso. Se reían de su capacidad de cambiar de idea, de su necesidad de explorar todas las caras de una verdad. Aquellos que temían lo complejo llamaban caos a lo que no podían dominar. Y así, la risa se convirtió en un arma, no contra la debilidad, sino contra lo incomprendido. Cada burla lanzada contra Géminis no era más que un eco de la incapacidad ajena para sostener la multiplicidad. Donde veían contradicción, había amplitud. Donde señalaban falsedad, existía adaptación. Donde acusaban frivolidad, habitaba una mente que se negaba a quedar atrapada en una sola narrativa. Géminis no cambiaba por falta de esencia, sino porque su esencia era el cambio mismo. En la arena invisible donde luchan los arquetipos, Géminis aprendió que ser ridiculizado era parte del precio de habitar más de un mundo a la vez. Mientras otros signos construían fortalezas, Géminis abría puertas. Mientras otros buscaban certezas, Géminis cultivaba preguntas. Y en esa diferencia, inevitablemente, surgía la incomodidad de quienes necesitaban definiciones rígidas para sentirse seguros. Sin embargo, en lo más profundo del firmamento, los sabios antiguos comprendían otra verdad. Sabían que sin Géminis, el lenguaje se estancaría, las ideas dejarían de fluir y la curiosidad se marchitaría. Sabían que el mensajero del zodiaco no estaba hecho para complacer, sino para conectar, para traducir lo invisible en palabras, para unir mundos aparentemente opuestos. Así, cada risa dirigida hacia Géminis se transformaba, con el tiempo, en un viento que lo impulsaba aún más lejos. Porque el signo que domina el aire no se aferra a la opinión de quienes caminan en tierra firme. Se eleva, observa, aprende. Y vuelve a moverse. En esa danza eterna, Géminis descubre su verdadera fuerza, la libertad de no ser una sola cosa. La capacidad de reinventarse sin perder su esencia. La valentía de sostener múltiples verdades en un universo que insiste en simplificarlo todo. Y mientras las voces que ridiculizan se apagan en su propia limitación, Géminis continúa su viaje, ligero, veloz, imposible de encerrar. Porque quien ha nacido para recorrer todos los caminos del pensamiento no puede ser reducido a una sola definición, ni detenido por la risa de quienes nunca se atrevieron a cambiar. En los corredores invisibles donde viajan las ideas antes de convertirse en palabras, Géminis custodia secretos que pocos alcanzan a comprender. No se trata solo de hablar o de cambiar, sino de percibir las corrientes sutiles que atraviesan la mente colectiva. Allí donde otros apenas captan una verdad, Géminis detecta los matices, los silencios entre frases, las intenciones ocultas tras cada gesto. Esa sensibilidad, tan aguda como incomprendida, ha sido también motivo de burla, pues lo que no se ve fácilmente suele ser descartado como irrelevante. Se ha ridiculizado su risa ligera, como si la ligereza fuera sinónimo de vacío. Sin embargo, en esa risa habita una inteligencia que ha aprendido a no hundirse en la densidad del mundo. Géminis comprende que la mente puede ser una prisión si se toma todo con peso absoluto, y por eso juega, ironiza, se desplaza. No es evasión, sino estrategia, una forma de sobrevivir sin perder la chispa vital. Aquellos que se aferran a lo solemne no perciben que, en esa aparente ligereza, se esconde una de las formas más elevadas de resiliencia. También se ha cuestionado su rapidez, su forma de saltar de un tema a otro, de una pasión a otra, como si fuera incapacidad de compromiso. Pero en realidad, Géminis no está diseñado para permanecer estático, sino para tejer redes. Cada idea que toca, cada conversación que inicia, cada interés que despierta, forma parte de una trama más amplia que conecta puntos distantes. Lo que parece dispersión es, en esencia, una arquitectura invisible de conocimiento. En los momentos en que la crítica se intensifica, cuando las voces externas intentan encasillar o minimizar, surge otra dimensión de Géminis que rara vez se nombra, su poder como espejo. Frente a él, las contradicciones ajenas se reflejan con claridad. Por eso incomoda. Por eso se le ataca.
Porque quien vive en la dualidad reconoce las incoherencias que otros prefieren ignorar. Y ese reconocimiento, aunque silencioso, desarma. Existe también un aspecto más profundo, casi místico, en esta energía. Géminis es el guardián de los umbrales, el que se mueve entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo dicho y lo pensado. Cuando se le ridiculiza, se intenta cerrar ese umbral, reducir el flujo, limitar la transición entre mundos. Pero el aire no se detiene. Siempre encuentra una grieta, siempre se filtra, siempre continúa. Y en esa continuidad reside su verdadera épica. No en la conquista visible ni en la afirmación rígida, sino en la persistencia del movimiento, en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia, en la inteligencia que no necesita imponerse para existir. Cada crítica superada, cada juicio trascendido, fortalece una identidad que no depende de la aprobación externa. Así, en el vasto tejido del cosmos, Géminis sigue cumpliendo su función ancestral, cuestionar lo fijo, dinamizar lo estancado, dar voz a lo múltiple. Y aunque las risas del mundo intenten reducirlo, hay algo en su naturaleza que jamás podrá ser contenido. Porque el viento que transporta las ideas no busca ser comprendido por todos, sino seguir moviendo aquello que otros creían inmóvil. En los ciclos más sutiles del firmamento, cuando los planetas trazan sus caminos invisibles y el tiempo parece plegarse sobre sí mismo, emerge otra faceta de Géminis que rara vez se reconoce, su relación con la memoria fragmentada del universo. No una memoria lineal ni solemne, sino una hecha de destellos, de asociaciones inesperadas, de recuerdos que se entrelazan sin seguir un orden aparente. Allí donde otros buscan coherencia rígida, Géminis reconstruye el sentido a partir del caos, como si cada pieza dispersa fuera parte de un lenguaje secreto que solo puede leerse en movimiento. Esa capacidad de habitar lo fragmentario ha sido malinterpretada como falta de profundidad. Se ha dicho que no permanece lo suficiente para comprender, que se queda en la superficie de las cosas. Pero la verdad que arde bajo esa crítica es otra. Géminis no necesita hundirse en un solo punto para alcanzar profundidad, porque su forma de conocer es expansiva. En lugar de excavar hacia abajo, se expande hacia los lados, conectando múltiples capas de realidad hasta formar una comprensión más amplia, más dinámica, más viva. En los momentos en que la burla intenta fijar una identidad estática sobre su esencia cambiante, surge una tensión interna que también forma parte de su mito. No todo es ligereza en Géminis. Existe un silencio profundo, casi oculto, donde se cuestiona el valor de su propia naturaleza. En ese espacio, las voces externas pueden resonar con más fuerza, intentando sembrar duda. Sin embargo, es precisamente en esa grieta donde se forja una claridad nueva, la comprensión de que no está destinado a ser comprendido de forma convencional. También se ha ignorado su vínculo con el tiempo. Géminis no lo experimenta como una línea recta, sino como una red de posibilidades simultáneas. Por eso parece adelantarse, anticipar, cambiar antes de que los demás perciban la necesidad de hacerlo. Esa cualidad, que en otros contextos sería celebrada como visión, se convierte en motivo de ridiculización cuando desafía la comodidad de lo predecible. Pero en realidad, es una forma de inteligencia que se sincroniza con lo que aún no ha tomado forma. En los relatos más antiguos, el arquetipo geminiano no solo era mensajero, sino también traductor entre mundos que no compartían lenguaje. Esa función implica una tensión constante, ser puente sin pertenecer completamente a ningún lado. La burla, en este sentido, surge como una reacción a esa ambigüedad. Porque lo que no puede ser clasificado genera inquietud. Y lo que genera inquietud, con frecuencia, es reducido mediante la risa. Sin embargo, hay una fuerza silenciosa en esa posición liminal. Géminis aprende a moverse sin necesidad de validación, a construir significado en tránsito, a encontrar estabilidad en el cambio mismo. Cada vez que es subestimado, se afianza más en su capacidad de redefinirse. No desde la negación de lo que es, sino desde la expansión constante de lo que puede llegar a ser. En ese viaje sin final, donde cada idea abre la puerta a otra y cada palabra contiene múltiples interpretaciones, Géminis encarna una verdad que trasciende la crítica: la realidad no es fija, y quien puede moverse dentro de ella sin aferrarse posee una forma de poder que no depende de la permanencia, sino de la fluidez. Y en esa fluidez, lejos de la rigidez que lo juzga, continúa desplegando su esencia como un viento que no solo atraviesa el mundo, sino que lo transforma sin pedir permiso. En los umbrales donde el pensamiento se convierte en destino,
existe una dimensión aún más profunda del arquetipo geminiano que suele permanecer oculta bajo la superficie de las interpretaciones comunes, su vínculo con el vértigo de la conciencia. Géminis no solo percibe múltiples realidades, sino que es consciente de ellas al mismo tiempo. Esa simultaneidad genera una intensidad interna que muchos no alcanzan a imaginar, una especie de electricidad constante que atraviesa su mente y lo impulsa a moverse, a hablar, a cambiar, no por capricho, sino para no quedar atrapado en la sobrecarga de lo que percibe. La ridiculización, en este contexto, actúa como un intento de simplificar esa complejidad abrumadora. Se le exige que elija, que reduzca, que se quede. Pero esa exigencia desconoce que la esencia geminiana no se define por la elección de una sola verdad, sino por la capacidad de sostener varias sin colapsar. Allí donde otros verían contradicción, Géminis experimenta coexistencia. Y esa coexistencia, lejos de ser debilidad, es una forma avanzada de equilibrio. Hay también una relación íntima entre Géminis y el lenguaje que va más allá de la comunicación superficial. Las palabras, en su mundo, no son solo herramientas, sino portales. Cada frase puede abrir realidades distintas, cada conversación puede alterar el curso de los acontecimientos. Por eso, cuando se ridiculiza su forma de hablar, su rapidez o su ingenio, en realidad se está intentando desacreditar un poder más profundo, el de moldear la realidad a través del verbo. No todos comprenden que quien domina el lenguaje, en cierto modo, influye en la forma en que el mundo se narra a sí mismo. En las sombras de esta energía también habita una lucha silenciosa contra la fragmentación. No porque Géminis esté roto, sino porque vive en múltiples capas al mismo tiempo. La burla externa puede intensificar esa sensación de dispersión, como si se le estuviera exigiendo una unidad que no corresponde a su naturaleza. Sin embargo, con el tiempo, surge una integración distinta, no basada en la uniformidad, sino en la armonía de lo diverso. Una identidad que no necesita ser una sola cosa para ser completa. Existe además un aspecto casi rebelde en su esencia. Cada vez que es subestimado o encasillado, se activa una fuerza interna que lo impulsa a demostrar, no desde la confrontación directa, sino desde la expansión. Aprende más, conecta más, se mueve más rápido. No para validar lo que otros dicen, sino para trascenderlo. Así, la crítica se convierte en combustible, y la risa ajena en viento que aviva su movimiento. En el tejido más amplio del zodiaco, Géminis cumple una función que pocos pueden sostener, la de mantener el flujo constante de la conciencia. Sin ese movimiento, todo se volvería rígido, repetitivo, predecible. La burla hacia Géminis, entonces, no es solo un juicio individual, sino una resistencia colectiva al cambio, una incomodidad frente a lo que no puede ser fijado. Y aún así, en medio de esa resistencia, Géminis continúa. No se detiene a justificar su naturaleza ni a defender su multiplicidad. Simplemente avanza, transformando cada experiencia en conocimiento, cada interacción en posibilidad. Porque en su esencia más profunda yace una certeza silenciosa, que la verdadera fuerza no está en permanecer inmutable, sino en la capacidad de atravesar todas las formas sin quedar atrapado en ninguna. En los pliegues más sutiles del destino, donde las corrientes del aire se entrelazan con los designios invisibles, Géminis encarna una paradoja que ha sido incomprendida durante eras. Su aparente vulnerabilidad ante la opinión ajena es, en realidad, la puerta de acceso a una forma superior de conciencia. La burla no solo golpea la superficie, sino que intenta penetrar en ese espacio donde la identidad aún está en proceso de redefinición constante. Pero es precisamente en esa apertura donde reside su poder más oculto. A diferencia de otros signos que se blindan y resisten, Géminis absorbe. No como debilidad, sino como capacidad de decodificación. Cada crítica, cada risa, cada intento de ridiculización es transformado internamente en información, en matiz, en comprensión ampliada. Lo que otros desechan como ataque, Géminis lo traduce en lenguaje, en símbolo, en una pieza más del mapa invisible que construye sin cesar. Así, incluso aquello que intenta reducirlo termina expandiéndolo. Se ha ignorado también su relación con los ciclos de reinvención. Mientras otros signos evolucionan a través de procesos largos y definidos, Géminis muere y renace múltiples veces en un mismo trayecto. Cambia de perspectiva, de discurso, de interés, no por inconsistencia, sino porque su naturaleza está alineada con la renovación constante del pensamiento. La burla hacia esta mutabilidad surge de quienes temen perder una identidad fija, sin comprender que la verdadera continuidad no siempre se manifiesta como permanencia, sino como transformación continua.
En las capas más profundas de su energía, existe un vínculo con la estrategia invisible. Géminis observa, escucha, recopila fragmentos de realidad que otros pasan por alto. Aunque se le perciba como disperso, su mente está tejiendo patrones complejos que solo se revelan con el tiempo. La ridiculización, en este caso, funciona como una distracción para quienes no perciben que, detrás de la aparente ligereza, se está gestando una comprensión más amplia del entorno. Hay también una dimensión de soledad que rara vez se nombra. No una soledad impuesta, sino la que surge de habitar un nivel de percepción que no siempre encuentra reflejo en los demás. La burla puede intensificar esa distancia, creando la sensación de estar en constante traducción, de no ser completamente entendido en ningún espacio. Sin embargo, de esa misma soledad emerge una independencia radical, la capacidad de definirse sin necesidad de consenso, de existir sin requerir validación externa. En su viaje épico, Géminis desarrolla una resistencia particular, distinta a la dureza o la confrontación directa. Es una resistencia basada en la elasticidad. No se quiebra porque no se rigidiza. No se detiene porque no se aferra. Cada intento de fijarlo se disuelve ante su capacidad de desplazarse, de reformular, de escapar a cualquier definición limitante. Y en esa cualidad, aparentemente intangible, reside una fortaleza que no puede ser erosionada por la crítica. En los relatos más elevados del cosmos, se reconoce que sin la energía geminiana, el pensamiento quedaría atrapado en sus propias estructuras. Es Géminis quien introduce la duda que libera, la pregunta que transforma, la palabra que abre nuevas realidades. La ridiculización, entonces, no es más que la reacción de lo estático frente a lo dinámico, de lo cerrado frente a lo abierto. Y aún así, el viento no deja de moverse. No se detiene a responder, no se aferra a demostrar. Continúa su trayecto, llevando consigo fragmentos de verdad que, unidos, revelan una comprensión más vasta del universo. Porque en lo más profundo de su esencia, Géminis no busca ser aceptado en su totalidad, sino desplegarla. Y en ese despliegue constante, ninguna risa puede contener lo que ha sido creado para expandirse sin límite. En la arquitectura invisible del cosmos, donde cada signo sostiene una función que trasciende lo evidente, Géminis porta una misión que suele quedar oculta tras el ruido de las interpretaciones superficiales, la de desestabilizar las certezas que se han vuelto demasiado cómodas. No lo hace desde la confrontación directa, sino desde la insinuación, desde la pregunta que parece ligera pero que, al germinar, resquebraja estructuras enteras. Esa cualidad, tan sutil como poderosa, ha sido motivo de incomodidad y, por tanto, de burla. Se ha pasado por alto que la energía geminiana no solo se mueve en el plano de las ideas, sino también en el de las posibilidades no manifestadas. Allí donde otros ven lo que es, Géminis percibe lo que podría ser. Esa visión abierta genera una constante tensión con quienes necesitan que la realidad permanezca estable y predecible. Por eso se le acusa de no definirse, de no comprometerse con una sola línea, cuando en verdad está sosteniendo múltiples futuros en simultáneo, evaluando, comparando, anticipando. La ridiculización también ha intentado minimizar su vínculo con la intuición mental, una forma de percepción que no se basa en lo emocional profundo ni en lo material tangible, sino en la rapidez con la que capta patrones invisibles. Géminis no siempre puede explicar cómo sabe lo que sabe, y esa falta de explicación inmediata puede ser interpretada como superficialidad. Sin embargo, lo que ocurre es que su mente opera a una velocidad que desborda los marcos convencionales de comprensión. En el terreno de las relaciones, su naturaleza ha sido igualmente malinterpretada. Se ha dicho que no se queda, que no profundiza, que se dispersa. Pero lo que no se comprende es que Géminis no busca poseer ni ser poseído, sino intercambiar, enriquecer, expandir la experiencia compartida. Cuando se le ridiculiza por su necesidad de variedad, en realidad se está cuestionando una forma de vínculo que no se basa en la permanencia rígida, sino en la evolución constante. Existe además un aspecto ligado a la comunicación interna, un diálogo continuo que define su existencia. Géminis no solo conversa con el mundo, sino consigo mismo, en un flujo incesante de pensamientos que se entrelazan, se contradicen y se transforman. Esa multiplicidad interna puede ser vista desde fuera como confusión, pero en realidad es un proceso de refinamiento constante. Cada idea es puesta a prueba, cada perspectiva es explorada, hasta que surge una comprensión más amplia. La burla, en este contexto, actúa como una fuerza que intenta interrumpir ese flujo, imponer silencio, fijar una única versión de la realidad. Pero Géminis no está hecho para callar ni para reducirse.
Incluso en los momentos en que decide retirarse, su mente sigue en movimiento, procesando, conectando, reconfigurando. Su poder no depende de la aprobación externa, sino de su capacidad de mantener vivo ese dinamismo interno. En su dimensión más elevada, Géminis encarna la libertad de pensamiento en su forma más pura. No se somete fácilmente a dogmas, no se aferra a verdades absolutas, no teme contradecirse si eso implica acercarse más a una comprensión mayor. Esa libertad, que para algunos resulta inspiradora, para otros es desconcertante. Y de ese desconcierto nace la necesidad de ridiculizar, de reducir, de etiquetar. Pero ninguna etiqueta logra contener lo que está en constante transformación. Géminis avanza, no como una línea recta, sino como una espiral que se expande, integrando cada experiencia, cada crítica, cada instante en un tejido cada vez más complejo. Y en esa complejidad reside su grandeza, una grandeza que no necesita imponerse, porque se manifiesta en la capacidad de adaptarse, de reinventarse y de seguir moviéndose incluso cuando el mundo intenta detenerlo. En la vibración más alta del aire, donde el pensamiento se convierte en destino antes de tomar forma visible, Géminis sostiene un don que rara vez es comprendido en toda su magnitud, la capacidad de desdoblar la realidad sin romperla. Allí donde otros perciben una sola línea narrativa, Géminis percibe bifurcaciones, alternativas, caminos que coexisten sin anularse. Esta visión simultánea no solo amplía su mundo interior, sino que desafía de manera constante las estructuras externas que intentan imponer una única forma de ser o de entender. La ridiculización, en este plano, no solo intenta simplificar su conducta, sino también neutralizar ese poder de apertura. Porque quien es capaz de ver múltiples caminos también es capaz de cuestionar cualquier destino que se presente como inevitable. Y esa cualidad, profundamente liberadora, resulta incómoda para todo sistema que se sostiene sobre certezas inamovibles. Por eso se intenta reducir su mirada a capricho, su versatilidad a inconsistencia, su amplitud a falta de dirección. Sin embargo, en lo más profundo de su esencia, Géminis no busca dirección en el sentido convencional. Su orientación no es lineal, sino expansiva. No avanza hacia un único punto, sino que se despliega en múltiples direcciones a la vez, como si su propósito no fuera llegar, sino recorrer, conectar, descubrir. Esta forma de existencia ha sido confundida con dispersión, cuando en realidad es una manera distinta de habitar el tiempo y el espacio. También se ha ignorado su relación con el riesgo intelectual. Géminis se atreve a pensar lo que otros evitan, a explorar ideas que aún no han sido validadas, a moverse en territorios inciertos donde no hay garantías. Esa audacia mental lo coloca en una posición vulnerable frente a la burla, porque lo nuevo siempre es cuestionado antes de ser comprendido. Pero es precisamente esa disposición a cruzar límites lo que permite que surjan nuevas formas de entender el mundo. En su recorrido, se encuentra a menudo con la tentación de fragmentarse para adaptarse, de reducir su complejidad para encajar en moldes más aceptables. La ridiculización puede empujar en esa dirección, insinuando que sería más fácil ser una sola cosa, mantener una sola postura, seguir un solo camino. Pero cada vez que Géminis cede a esa presión, algo en su esencia se apaga. Y cada vez que la trasciende, su luz se multiplica. Existe en su naturaleza una fuerza regenerativa que se activa tras cada intento de reducción. No se trata de una resistencia frontal, sino de una reconfiguración interna. Aprende a utilizar la percepción ajena como referencia sin permitir que defina su identidad. Integra lo útil, descarta lo limitante, y continúa su movimiento con mayor claridad. Así, lo que fue crítica se convierte en herramienta, y lo que fue burla en impulso. En los niveles más elevados de su expresión, Géminis no necesita demostrar coherencia según estándares externos, porque ha alcanzado una coherencia interna basada en la fidelidad a su propia naturaleza cambiante. Su verdad no es fija, pero sí auténtica en cada instante. Y esa autenticidad, aunque desconcierte, tiene una fuerza que trasciende cualquier intento de ridiculización. El viaje continúa sin necesidad de validación, impulsado por una curiosidad que no se agota y una mente que no se detiene. En ese movimiento perpetuo, Géminis no solo se transforma a sí mismo, sino que transforma el tejido mismo de la realidad, abriendo caminos donde antes solo había límites, y demostrando que la verdadera fortaleza no siempre reside en la permanencia, sino en la capacidad de cambiar sin perder la esencia. En las corrientes más finas del aire cósmico, donde nacen los símbolos antes de adquirir forma en la mente humana, Géminis porta una afinidad singular con lo efímero, con aquello que aparece y desaparece sin dejar rastro visible pero que, sin embargo, altera profundamente el curso de la conciencia.
esa conexión con lo transitorio ha sido interpretada como falta de arraigo, como incapacidad de sostener, cuando en realidad responde a una comprensión más profunda: todo lo que se fija demasiado se estanca, y todo lo que fluye conserva la vida. La ridiculización intenta, una y otra vez, forzar a Géminis a anclarse en una identidad sólida, estable, predecible. Pero ese intento desconoce que su función no es echar raíces en un solo lugar, sino dispersar semillas en múltiples terrenos. No está destinado a permanecer en una única forma, sino a multiplicar las posibilidades de existencia allí donde pasa. Su impacto no siempre es inmediato ni evidente, pero se manifiesta con el tiempo, cuando ideas que parecían pasajeras germinan en otros y transforman realidades enteras. En su dimensión más sutil, Géminis también está vinculado con el arte de la interpretación. No solo capta información, sino que la traduce, la reconfigura, la presenta desde ángulos que otros no habían considerado. Esta habilidad puede ser percibida como ambigüedad o incluso como contradicción, y por ello es objeto de burla. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que Géminis no se conforma con una única lectura de los hechos, sino que explora todas las capas posibles hasta revelar su complejidad. Existe una tensión constante entre su velocidad interna y el ritmo más lento del mundo que lo rodea. Mientras su mente avanza, conecta y transforma con rapidez, el entorno puede quedarse rezagado, incapaz de seguir ese flujo. De esa diferencia surge una brecha que muchas veces se llena con incomprensión. La burla, en este caso, actúa como una reacción a lo que no se logra alcanzar, como un intento de desacelerar aquello que resulta demasiado ágil para ser contenido. En lo profundo de su esencia, también habita una conciencia aguda del lenguaje como construcción de realidad. Géminis percibe que cada palabra define, limita o expande lo posible. Por eso juega con ellas, las reorganiza, las desafía. Y por eso mismo, cuando se le ridiculiza, no solo se cuestiona su forma de hablar, sino su capacidad de influir en la narrativa colectiva. Sin embargo, ese poder no desaparece ante la crítica, se refina, se vuelve más preciso, más estratégico. Hay momentos en los que la presión externa busca imponer silencio, reducir su expresión, hacerle dudar de su propia voz. Pero incluso en esos instantes, el pensamiento continúa su curso interno, como un río que no deja de fluir aunque la superficie parezca inmóvil. Y cuando vuelve a manifestarse, lo hace con mayor claridad, con una comprensión más amplia de sí mismo y del entorno. Géminis no está destinado a ser comprendido de inmediato, ni a encajar en definiciones cerradas. Su camino es más complejo, más dinámico, más desafiante. Cada intento de ridiculización forma parte de una prueba mayor, la de sostener su naturaleza cambiante sin fragmentarse, la de honrar su multiplicidad sin diluirse. Y en ese desafío constante, lejos de debilitarse, se fortalece. Porque aprende que su valor no reside en ser aceptado por todos, sino en mantenerse fiel a la corriente que lo impulsa. Una corriente que no se detiene, que no se fija, que no se somete. Una corriente que, al moverse, transforma todo lo que toca, incluso aquello que en un principio intentó detenerla. En la trama invisible donde se entrelazan los hilos del pensamiento colectivo, Géminis ocupa un lugar que rara vez se reconoce en su verdadera magnitud, el de catalizador de despertares mentales. No se limita a moverse entre ideas, sino que activa en otros la capacidad de cuestionar, de replantear, de ver más allá de lo establecido. Esta influencia, tan silenciosa como poderosa, suele pasar desapercibida, y precisamente por ello es fácil de subestimar o ridiculizar. La burla hacia Géminis no solo intenta reducir su naturaleza, sino también desacreditar el efecto que genera en quienes lo rodean. Porque allí donde Géminis pasa, deja inquietud, deja preguntas, deja una sensación de que lo conocido ya no basta. Y esa incomodidad, para muchos, resulta más fácil de rechazar que de explorar. Así, la risa se convierte en un mecanismo de defensa frente a lo que amenaza con desordenar las certezas. En su dimensión más profunda, Géminis mantiene una relación íntima con la ambigüedad. No la evita, no la resuelve de inmediato, sino que la habita. Permanece en el espacio intermedio donde las respuestas aún no están definidas, donde las verdades se superponen sin anularse. Esta capacidad de sostener lo ambiguo es una de sus mayores fortalezas, pero también una de las razones por las que se le malinterpreta. En un mundo que busca definiciones rápidas, quien no se define con facilidad es visto como inconsistente. Sin embargo, hay una sabiduría implícita en esa resistencia a cerrarse. Géminis comprende que toda definición es, en cierto modo, una limitación. Que al nombrar algo,
también se restringen sus posibilidades. Por eso se mueve, cambia, redefine. No porque carezca de identidad, sino porque su identidad es lo suficientemente amplia como para no quedar atrapada en una sola forma. También existe en su naturaleza una afinidad con lo emergente, con aquello que aún no ha sido plenamente reconocido o validado. Géminis se siente atraído por ideas nuevas, por perspectivas poco exploradas, por caminos que aún no han sido transitados. Esa inclinación lo coloca constantemente en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Y en esa frontera, inevitablemente, se enfrenta a la duda ajena, a la crítica, a la ridiculización. Pero en lugar de retroceder, avanza. No desde la confrontación directa, sino desde la exploración continua. Cada vez que se adentra en lo nuevo, amplía no solo su propia comprensión, sino también la del entorno, aunque éste no lo reconozca de inmediato. Su impacto no siempre es visible en el instante, pero se manifiesta con el tiempo, cuando aquello que parecía extraño comienza a integrarse en la realidad común. En los momentos en que la presión externa intenta imponer límites, surge otra cualidad esencial, la adaptabilidad consciente. No se trata de cambiar para agradar, sino de ajustar la forma sin traicionar el fondo. Géminis aprende a moverse entre distintos contextos, a utilizar distintos lenguajes, a conectar con distintas perspectivas, sin perder el hilo interno que da sentido a su experiencia. Esa capacidad de adaptación, lejos de ser una debilidad, es una estrategia evolutiva. Permite atravesar entornos diversos, aprender de ellos, integrar sus enseñanzas y continuar avanzando. Y en ese proceso, la ridiculización pierde fuerza, porque deja de ser un obstáculo y se convierte en una más de las muchas variables que Géminis sabe manejar. En el vasto escenario del zodiaco, donde cada signo cumple su función, Géminis no está destinado a sostener lo que ya es, sino a abrir lo que aún no ha sido. Su camino no es el de la permanencia, sino el de la expansión. Y aunque las voces que no comprenden intenten reducirlo, hay algo en su esencia que permanece intacto, la certeza de que el movimiento es vida, y de que toda mente que se atreve a cambiar, en algún nivel, transforma el mundo.